Moreno, yo lo veo re entusiasmado. Pero con en nuestra su tema. música, es extraordinaria nuestra música. A mí me para abajo, un buen rock para un viernes para mí. No, pero esta música es especial, es la música de la hora de Moreno. Después termina usted con un rock. ¿A quién tenemos hoy para terminar? Tenemos a Los Redondos. Ah, bueno, entonces está Juguete bien. Rabioso, Empezamos con la música. Con Los Redondos. Empezamos con la música del programa y terminamos con Los Redondos, me parece muy bien. ¿Cómo andamos, Guitia? Andamos bien. Semana tranquilita, no pasó nada esta semana. Es un problema, ¿de qué vamos a hablar? No sé, creo que desde todos los niveles que lo miremos, a nivel nacional, ¡wow! Usted, wow, en los medios, no para, Moreno, lo escuché con Fantino atentamente, me encantó la entrevista, muy, muy, muy importante. Además, la cantidad de vistas que tiene es tremenda y aumenta, cada día aumenta más. La anterior, cuando le pregunté, me dijo que ya había llegado a 200 y pico de mil. Y esto me parece que va en ese camino. Sí, porque en esta me parece que se concentró en el sitio de Fantino, entonces va más rápido. Es el sitio de Fantino, sí, pero sí, cada día sube de a 10.000, 20.000, es impresionante. Lo escuché atentamente, muy, muy, muy buena, muy buena. Nada. ¿Usted sabe lo que son los pitones? No sabe, son lenguaje de ferretero, me miraba Fantino. Los pitones, lo que usted comentaba, sí, claro. Que ahí los identificó en el estudio, unas válvulas. Me llamó un ferretero, me dijo, eso de los pitones del escuerzo me mataste. Dice, Sí, con claro. eso de los pitones del escuerzo me mataste. Eso, claro, eso es muy de oficio, eso que es obvio. Y bueno. ¿Qué pasó en el mundo acá, Guitia? Cuéntenos. Moreno, a ver, mire, estuvo Lula viajando, ¿no? No, Lula estuvo la semana pasada, que ya lo comentamos, pero las repercusiones de Lula fueron tremendas. Porque ¿qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros acá, más allá de las declaraciones, creo, que hizo Lula en China, con relación a la postura, con relación al conflicto que incentiva a Estados Unidos el conflicto entre Ucrania y la Federación Rusa, así como también la Unión Europea, y que entonces es muy importante que se corran de ese lugar para poder sentarse todos en una mesa de negociaciones. Más allá de las declaraciones, lo que hay que, me parece, analizar acá es la cuestión de fondo, que es la postura estratégica que está tomando Brasil en el nuevo orden internacional. El nuevo orden internacional tiene una contradicción clara, de la cual venimos hablando hace tiempo y a lo lejos, que es entre nacionalistas y globalizadores. Los globalizadores se agarran del viejo orden y los nacionalistas son los que están planteando el nuevo orden internacional. Entonces Lula claramente está jugando en la dirección del viejo orden. Creo que Estados Unidos, más allá del partido que esté gobernando, Estados Unidos es el emergente del nuevo orden internacional, es la punta de lanza del nuevo orden internacional. Entonces creo que las declaraciones fuertes de la Casa Blanca con relación a las declaraciones de Lula y la presencia fundamentalmente de Lula y el juego estratégico de Brasil en este momento, un Brasil que ya lo dijimos la otra vez, está buscando, entre otras cuestiones, también dar cuenta de la situación interna, equivocándose también en el plano internacional, por cierto. Pero fueron muy fuertes. Salió el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca fuertemente a decir que estaba equivocado, que estaban generando un problema y que además estaba repitiendo como loro. Qué declaración esa, a un presidente. Es un presidente de un país, además que geopolíticamente tiene un peso importante en el mundo, no es cualquier país. Como loro, le dijeron. Sí, tremendo, es ¿no? Bravísimo, es bravísimo, es una declaración extremadamente potente. Teniendo en cuenta los códigos de la diplomacia, ¿no? No, tiene que tomar nota Lula de esa declaración. De hecho, tomó. Retrocedió, sí. Dijo que en ningún momento él había apoyado francamente y claramente el conflicto, que él apuesta a la paz intentó recoger. ¿Por qué? Porque además Biden apostó a una alianza estratégica con Brasil y, recibió. ¿Cuánto tardó en recibir a Alberto Fernández Biden? Sí. ¿Y cuánto tardó en recibir a Lula en la casa? Sí, claro. Ni bien asumió, uno de los primeros viajes fue el de Lula, entonces, había expectativas. Y bueno, acá también está en juego esto de qué lugar nos ponemos nosotros, por supuesto, ¿no? En este nuevo contexto, si apostamos a perdedor o en el juego de las relaciones internacionales y las relaciones nacionales, estamos apostando a quienes están sosteniendo este nuevo orden que nos favorece a nosotros desde el punto de vista de los vectores nacionales de la economía.
creo que este es un tema central que, digamos, en paralelo en Europa, Francia, que también está haciendo sus movidas y también anduvo por China, se le está incendiando, ¿no? Ajá. El rancho, hablando así. Está bastante complicado. Evidentemente lo que está pasando en Francia y en Europa es una cuestión estructural. Sí, claro. Es una cuestión estructural. Y también Estados Unidos lo ha llamado a Macron después de su visita a China. Digo, para ver también cómo es el juego que está teniendo, porque Francia de alguna manera está planteando concretamente que Europa tenga una autonomía estratégica con relación, digo, ya se jugó fuertemente en el conflicto entre la Federación Rusia y Ucrania y perdió. Siguió perdiendo, como estaba perdiendo espacio, digamos, en el plano del apoyo al conflicto. Entonces, bueno, están planteando una autonomía estratégica y Francia está haciendo punta de lanza. También, digamos, mirando esta relación que hay entre una dimensión cualitativamente superior a lo que ocurre en Brasil. Y en esta línea, bueno, por un lado Lavrov estuvo por América Latina, fue a Brasil, digo, es otra característica, no es lo mismo que lo que está aconteciendo con China. Y vino en la misma línea, esto como diciendo, porque le han dicho a Brasil, Estados Unidos, ¿de qué lado estás? Uh-huh. ¿De qué lado estás? El proyecto del nuevo mundo es este, ¿vos de qué lado te estás poniendo? Y creo que está pasando lo mismo con Argentina, con otras características, porque vino la vicesecretaria de Estado, vinieron dos mujeres de mucho peso en Estados Unidos, por un lado la vicesecretaria de Estado, Wendy Sherman, y vino la comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Las dos vinieron, digamos, muy cerca, hicieron planteos muy similares, ambas dos, que tenían que ver concretamente con las relaciones con China, en relación a la energía nuclear y en relación al armamento. Y en realidad vino el Estados Unidos profundo, ¿no? Claro. Vino el Estados Unidos que está... Sobre todo en la figura de la comandante. Sí. Claro. Vino de uniforme. Además no se lo sacó, en todas las fotos aparece... Vino de uniforme, vino la expresión de la clase dirigente norteamericana, no la expresión de uno de los partidos. No la expresión de uno de los partidos, claramente. Bueno, es el Estados Unidos profundo, es el Estados Unidos que está jugando fuertemente en este reordenamiento. De esto hay que tomar nota, lo tienen que tomar nota, si no están pensando que la interna política va a modificar las decisiones estructurales de la clase dirigente norteamericana. Esto no es así. Y en vez de venir un civil, mandaron su brazo armado, como corresponde, y de uniforme. Te están planteando los temas que son más difíciles de negociar y que si vos decidís otra cosa, bueno, tenés todo el derecho, pero las consecuencias son que de repente te digan, repetís como loro a Lula, ¿no? Sí, a nosotros nombre grande, que ya fue presidente, vos le decís a un pibe, repetís como loro, bueno, está bien. Pero todos sabemos lo que significa repetir como loro, ¿no? No, un presidente de una nación con un peso geopolítico que no es menor. Bueno, cuando cometés esos errores de inserción internacional, te aguantás la revancha y después te podés hacer el guapito un rato, que después terminás. No resolvés desde el interés nacional lo mejor que te sirve. Esto es parte del error de este progresismo, tiene que ver con eso, esas visiones. Bueno. Y los neoliberales también, que claro, juntos están coinciden en el mundo viejo, se están aferrando al viejo orden, pero quería sumar otro dato a esta cuestión del Estados Unidos profundo y de un proyecto de nación, de un proyecto estratégico que sostienen ambos partidos. Sabe que se presentó como candidato Robert Kennedy Jr. Ajá. Sí, usted lo contó la semana pasada, sí. Y salió también a decir ya basta, digamos, con tanta inversión presupuestaria en el conflicto ucraniano. Sí, claro. Sí, salió a decir, dijo, ya es imposible ganarle, partido, claro. Es dentro del Partido Demócrata. Y bueno, salió él, Biden salió él. Sí, claro. Digo, es otro dato que reafirma esta cuestión, que podemos estar con diferencias, pero cuando se está jugando el nuevo orden, estamos
Sí, cuando se juega el nuevo orden lo que hacen es la clase dirigente norteamericana, igual que la inglesa, son estructurales a la razón de ser de sus estados y de sus naciones. Algo de eso tendríamos que aprender. Vos sabés que estamos, hoy pasó la renuncia de Alberto a la reelección. Y a mí me parece, no había otro candidato para el Frente de Todos que Alberto Fernández. Era el único que podía ser candidato porque era el único. Sí, porque era el único que podía decir vótenme que hice las cosas bien. Entonces, hoy se cayó el muro de Berlín, digamos, para el Frente de Todos. Se terminó el proyecto de país del Frente de Todos. Bueno, obviamente igual que con el muro de Berlín, el Partido Comunista Italiano tardó algunos años en disolverse. ¿Está bien? Era el partido comunista más grande de Occidente, que respondía al PQS. Bueno, caído el muro de Berlín, obviamente no tenía futuro el Partido Comunista Italiano, tenía 1 millón de afiliados. Tardó algún tiempo, pero bueno, a la larga. Lo mismo le pasa al Frente de Todos. Hay una reunión, ¿no? Que el Frente de Todos, que tenemos como proyecto político está terminado. Y es la objetivación del fracaso rotundo. Mire, cuando Alfonsín termina su mandato, y tenía que ir a la elección, él no podía ser reelegido, porque en ese momento eran 6 años y a casa. Tenías que dejar pasar un mandato y después volvías. En Estados Unidos son 2 mandatos de 4 y después te vas a casa y no volvés nunca más. O sea, hoy con esta constitución Obama no puede volver a ser presidente. Eso porque les quedó la experiencia de Roosevelt y demás. ¿Serán jarrones chinos también los expresidentes? Entonces, en el caso nuestro eran 6 años y tenías que dejar pasar un periodo, entonces el candidato Fangelo hizo lo que hizo, se quería desentender del gobierno de Alfonsín, echó al ministro de Economía que era Zurduil, etcétera, etcétera, ya lo contamos. Alberto no tiene ningún sucesor y no puede elegir un candidato porque nadie puede decir yo soy la continuidad de Alberto. Hay que esconderlo, Alberto, porque esto fue un fracaso. Y hay que esconderlo al Frente de Todos, ni se va a poder. Si Macri tuvo que cambiar el nombre de cómo se presentó, era Cambiemos, después fue Juntos por el Cambio. Es porque, bueno, ese marketing ya no iba. El Frente de Todos es un rotundo fracaso, más con el presidente que no va a querer ser reelecto. Le van a buscar otro nombre. Hoy terminó ese proyecto. En un proyecto progresista, socialdemócrata, lo dijimos siempre, y yo creo que se abre la posibilidad, y creo que le haría bien al país, que se conforme un polo socialdemócrata, pero que se junte Rodríguez Larreta, que se junte Lustó, que se junte Santilli, que se junte Lacarrió, que se junten con Alberto, y que tome una decisión Kicillof, de dónde quiere estar. Si ellos son cómodos, cuando hablan como socialdemócrata. Habló Costas, hizo un discurso ahora que lo mencionó, después le vamos a pedir a Beatriz que lo reafirme. Beatriz le presta, es la que sigue estos temas, dice, mira, este chico habla como socialdemócrata, hizo un discurso que socialdemócrata en pinta. Entonces digo, que se junte, que se arme un polo socialdemócrata. Emprolijemos los espacios políticos en la Argentina, aprovechemos esta situación. Los que quieren la patria socialdemócrata y la globalización, que le hablen con claridad al pueblo, que no lo engañen. Rodríguez Larreta dice, no, yo no sé qué país voy a heredar, entonces no puedo decir la medida que voy a tomar. Mentira, ¿cómo no va a saber? Él es economista, se sabe con precisión el país que vas a heredar. Entonces, que se armen los que digan, nosotros queremos la patria socialdemócrata, que esté Moró ahí, que esté Santoro, que esté todo lo que se identifican con la Internacional Socialdemócrata. Y del otro lado, quedaremos los nacionalistas de inclusión, los nacionalistas americanistas, los nacionalistas que queremos reindustrializar la Argentina, que somos básicamente los peronistas, que también hay un sector del radicalismo. Usted sabe, Guitia, y usted se tiene que acordar de esto cuando éramos muy chicos, que los radicales nos acusaban a los peronistas de vendepatria, porque nosotros le habíamos entregado el petróleo a la California, los famosos contratos que firmó Perón con la petrolera, que después los radicales lo tiraron para atrás. Y decían, no, ustedes que van a ser patriotas, ustedes le entregaron el petróleo. A mí me encantaría ese nuevo debate con los radicales de quién es más nacionalista. Ese debate hizo grande a la Argentina. Y yo le digo, mire, qué interesante sería. Pero eran debates profundos, pero qué Moreno. Interesante sería la Argentina, donde nos planteemos, donde la opción política sea reindustrializar la Argentina
en un plan económico peronista y ofreciéndole a los radicales que tengan los órganos de control. Esto que dijo Duhalde en algún momento, que él cuando fue presidente le dio los órganos de control a los radicales, a mí me parece bien. Nosotros le decimos a los radicales, a la inversa no va, porque a los radicales no les gusta trabajar. Entonces trabajamos los peronistas y controlan los radicales. Porque esta historia de que trabajen los radicales no van a trabajar y que controlemos los peronistas es medio difícil. Entonces, mejor trabajamos los peronistas y controlan los radicales. Todos los órganos de control en manos de los radicales que tienen una visión nacional. No todos los radicales son Lustó. No todos los radicales son Morales. No. Esto de la socialdemocracia penetrando en el radicalismo es una historia de Alfonsín y la penetración de Portantiero. Portantiero fue a Alfonsín lo que Laclau fue a Cristina. Y esto que vamos a decir suena duro, pero es la verdad histórica. Kicillof fue opositor a nuestro gobierno. Y cuando es oficialismo, no es porque cambió Kicillof, es porque cambió Cristina. El problema es que Cristina se hizo globalista. Esto es duro, es duro. Ahora, ¿puede volver a cambiar Cristina? Y quizás sí. ¿Cuál era la señal de que cambie Cristina? Que apoya al candidato peronista. Mire, yo soy un candidato a presidente del peronismo. Va a haber otro, nos vamos a poner de acuerdo. No hay ningún inconveniente. ¿Qué tiene que hacer Cristina en vez de pavonearse? Que si vamos a hacer un acto, que si queremos candidata a Cristina, que tal. ¿Por qué no se dejan de joder y apoyan al candidato peronista, que va a venir con un plan económico peronista, que es la década ganada? No tienen ni economistas para volver a hacer la década ganada. Los economistas de ellos son Kicillof y compañía, que ya fracasaron en términos económicos. Lo primero que hizo Kicillof fue vulnerar una máxima que tenía Kirchner, que no jodan con el dólar. Después decía en términos políticos no jodan con la clase media, pero en términos económicos decía no jodan con el dólar. Todos lo sabíamos. Vino Kicillof y lo primero que hizo fue joder con el dólar. No tienen esquema conceptual económico para volver a concretar la década ganada. Cristina no tiene ni gabinete que apoye al candidato peronista. Hace 10 años que le viene pifiando. Que apoye al candidato peronista. Y esto se ordena. Y si no logramos consensuar un candidato peronista, habrá las PASO entre peronistas, como debería haber sido en el 19, porque aquel Consejo Nacional se había puesto de acuerdo que se elegía un candidato por consenso o íbamos a unas PASO competitivas. Y hubiésemos, bueno, esto es muy interesante. Terminemos con esta tontería de pensar que con el misterio y las cosas de sorpresa. Mire si la decisión de la Argentina va a ser si Massa es candidato o no es candidato. Estructuralmente no puede ser candidato Massa con 7.7 de inflación. Lo que él tuvo en un mes, en la década ganada lo tuvimos en un año. Y en 2 años seguidos tuvimos menos de 8 de inflación. No, Moreno miente, sí. Entonces cuando dicen que Moreno mentía, la inflación de ese año ellos dicen que era el 14, o era el 16, o era el 18. Darían la vida por tener esa inflación. Pero encima no mentimos, porque sabíamos lo que hacíamos. Entonces, si queremos recuperar las instancias de esperanza del pueblo, hay que explicarle que en esta década, en este siglo, los únicos que no fracasamos fuimos los peronistas y que sabemos cómo hacer las cosas. Y Cristina tiene que acompañar. Y se le pondrá el manto protector que corresponde, como hay que ponérselo a todos los expresidentes. A todos los expresidentes vivos. Se llamen Isabel, se llame Duhalde, se llame Macri, se llame Cristina. Terminemos con esta estupidez de querer poner a los expresidentes presos. Si los tienen que jugar, que los juzgue la Corte Suprema. En eso Pichetto tiene razón. Mire, esto es lo que tenemos que plantearle de cara a la sociedad. Mire, tenemos que ir. Mire, ¿qué va a hacer el gobierno peronista? Y tiene que terminar con el Paco yendo a Nordelta. ¿Quién lo va a hacer? La reta, eso. Patricia Bullrich disfrazándose de gendarme. ¿Por qué no lo hicieron? Termínenla con esto. Y sabemos que los economistas del peronismo, en un gobierno peronista, lo que hay que hacer, que es volver a reindustrializar la Argentina. Mire, hoy estuve bastante tiempo en Crónica y empezaron a pasar WhatsApp, veo cómo es Crónica. Y entonces había uno que decía, me emocionó hasta las lágrimas Moreno hablando del Torino. El 95% de las presas de ese Torino que ganó en Nürburgring, aunque después te descalificaron, qué sé yo, eran argentinas.
Estuve en Córdoba el miércoles, me preguntaron qué opina de Córdoba. A mí me encanta que Córdoba sea el centro de la producción del maní. Cuando usted te come maní es cordobés, es una de las principales producciones de la provincia y somos uno de los principales productores del mundo. Bueno, pero yo quiero la Córdoba industrial, la Córdoba que era un ejemplo, la Córdoba que teníamos matricero, que teníamos moldero, la Córdoba donde uno pensaba dónde se hacían los body de los trenes y se hacían en Córdoba, teníamos la forja más importante de Latinoamérica, donde teníamos un pueblo lleno de obreros industriales que sabían lo que habían que hacer. Si tenemos la obligación de reindustrializar la Argentina. Hoy estaba en una de las veces que estuve en Crónica por teléfono, estaba Raúl Timerman, dijo algo muy inteligente, un muchacho que no viene del peronismo, pero dijo, mire, no puede ser el peronismo el movimiento de los pobres, el peronismo es el movimiento de los trabajadores. Nosotros queremos un país sin pobres, por lo tanto no somos el movimiento de los pobres, somos el movimiento y el partido de los trabajadores. Y yo le dije, mire, este es el gran hallazgo de Trump, que ahora la consigna de Trump es que dijo, ahora el partido de los republicanos es el partido de los trabajadores norteamericanos. Bueno, acá es el peronismo. Nosotros siempre fuimos la causa de los trabajadores. Y para tener trabajadores y no tener planes, tenemos que industrializar la Argentina. Y para industrializar la Argentina tenemos que terminar por el empaco, porque si no, ¿para qué va a trabajar un hombre que al otro día lo roba? Y después tenemos que hacernos cargo del síndrome de abstinencia y tenemos que bajar el precio de la comida, porque bajando el precio de la comida sobra ingreso cuando cobran los trabajadores, y entonces va a haber demanda. ¿Y con qué vamos a satisfacer esa demanda? ¿Con productos importados? No, con productos nacionales, porque si no le pasa lo que pasó en este gobierno socialdemócrata, que usted sabe que en marzo tuvieron déficit comercial de arriba de $1.000 millones, un país endeudado encima compra más de lo que vende. Pero eso le pasa porque si regalan plata y no están los bienes, esos bienes tienen que ser importados y terminamos financiando el trabajo chino. Pero es ridículo esta política, es absolutamente ridículo. Bueno, esto lo tenemos que cambiar. Y esto es lo que nosotros planteamos como apertura a partir del día que se terminó el proyecto del Frente de Todos. No, ahora vamos a tener un candidato, va a Guado de Pedro y dice, no, vamos a poner orden. Todas pavadas, muchachos, se terminó el proyecto político. Que empezó esta economía de los banqueros, este capitalismo de los banqueros, se inició con la devaluación de Kicillof en el 14. No cambió Kicillof, cambió Cristina. No es que Kicillof se hace oficialista, cuando cambia Cristina, cuando cambia Ana Perón por la CLO, cuando cambian el modelo de producción y trabajo por el modelo de especulación y renta. Y obviamente, esto es la Argentina, tardaron 10 años en llegar al final. Por eso no hay diferencia entre Kicillof y Prat-Gay, no hay diferencia entre Lacunza y Guzmán. Es duro decirlo, es muy duro. Si Cristina deja de tener esa cabeza globalizadora, va a acompañar al candidato peronista y le ofertamos al pueblo una esperanza. Si no me vuelve a pasar lo que me pasó en Crónica, la esperanza son las antorchas del Partido Obrero, con miles y miles de personas caminando, desde Plaza Avellaneda, por Mitre, subiendo al Puente Pueyrredón, la autopista sur, bajando en la 9 de julio, llegando a Avenida de Mayo y doblando a la derecha. Los que no viven cerca de la 9 de julio no entienden el temor, porque vieron las antorchas con un pueblo caminando en las películas de Frankenstein cuando le iban a la de sus antepasados era Drácula. Drácula, sus antepasados eran Drácula, no Frankenstein. Usted los vio ahí en esa película. Otra cosa es verlos en vivo y en directo. Al anochecer, miles y miles de antorchas prendidas. ¿A dónde quieren llegar los muchachos del Partido Obrero? ¿Qué es lo que quisieron demostrar el miércoles a la noche? Yo los invito a que caminen Salta, Cerrito, Bernardo de Irigoyen, Lima, caminen lo que pasó con ese pueblo trabajador, porque en San Telmo, ¿quiénes están en San Telmo? La angustia que había en Salta, en Santiago del Estero, en San José. ¿Qué quieren hacer? ¿Prenderle fuego a nuestras casas? ¿A dónde quieren llegar?
¿A dónde quieren llegar los dirigentes del Partido Obrero? Después, ¿qué piensa? ¿Que están dadas las condiciones objetivas y subjetivas y estamos al borde de la insurrección? ¿Qué es lo que les está pasando en la cabeza? ¿A dónde quieren llevar al pueblo argentino? Mire, la única solución no puede ser Rodríguez Larreta o la señora Burri que acaban de fracasar. La única solución somos los que fuimos exitosos este siglo. Y en este siglo los únicos exitosos fuimos los peronistas, no Cristina, porque Cristina lamentablemente es la responsable de la década perdida. Por haber aceptado la devaluación de Kicillof, por no haber hecho lo suficiente para que gane Scioli, por haber dividido el peronismo en el 17, por haber elegido en una actitud irresponsable y solitaria a Alberto Fernández, que iba a ser un fracaso porque piensa mal como socialdemócrata y actúa peor. Y entonces no, ahí está la solución. ¿Qué va a ser Cristina con Kicillof, ministro de Economía, la solución de esto? Lo que empezaron esta debacle va a ser la solución. La solución está en la doctrina peronista, con los equipos de gobierno peronista. Y esa solución es la que tiene que apoyar Cristina. Y obviamente ningún peronista quiere a ningún expresidente preso. Y si en todo caso alguno tiene que ir, será después que lo juzgue la Corte Suprema como corresponde. Pero para meter un expresidente preso tienen que ser muchas historias, muchachos, no es porque sí. Entonces, construyamos esto y le estamos ofreciendo a los amigos radicales de la línea nacional que nos vengan a controlar. Sí es bueno, Perón decía, el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. ¿Y usted piensa que llegaron las noticias de Tela para distender un poquito? Ha dicho Moreno, mire cómo estará de picante Moreno esto. Dixit, wow. Escúcheme, mire cómo estará de picante que nos vamos a relajar con las noticias de Tela. Guitia, qué interesante. Vio que ahora, en esta modernidad que tenemos en Capú, tenemos un televisor que está partido en 4 y hay 4 pantallas, a veces hoy, a veces muchas más, ¿no? Sí, ahí está C5N, está Santoro. Y está muy bien lo que dijo. Dijo, el Frente de Todos tiene que definir su identidad. Está muy bien, ya es lo que estamos diciendo. Que estos muchachos se vayan a la patria socialdemócrata. Nosotros lo que queremos es otra cosa, es una Argentina industrial. Nosotros no tenemos que definir ninguna identidad, lo tenemos re claro. Él tiene que definir. Está muy bien lo que está diciendo, que se junte con Lustó, que se junte con Larreta, con Alberto, que se junten con todos esos y trabaje por la patria socialdemócrata. Pablo, Pimpi, Bea, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Y Pimpi también, Muy bien, no le escuché a Pimpi, todos? claro, ¿habla en tucumano? ¿Se le escucha? Ahí se escucha, sí. ¿Saludó en tucumano o en...? No, saludó en tucumano, bien? Porteño. Yo saludo en políglota, es una mezcla de tucumano y porteño, que, bueno, a veces lo tengo que traducir, pero ahí vamos. Bien, me alegra. Pimpi en Bariloche, Bea en Claromecó y Pablo lo tenemos acá en Las Cañitas. Pablo, ¿cómo estás viendo, bueno, obviamente las repercusiones de la decisión política de Alberto, lo que estuvimos hablando, pero cómo avisorás el hecho económico que ha pasado esta semana y que va a continuar la semana que viene? Pablo, Bea, ¿cómo lo estás viendo, Pablo? Mira, déjame decir primero alguna cuestión anecdótica, porque vale la pena, y después ir a lo esencial. Anécdota. En realidad, ¿por qué renuncia el presidente? Él dice que hace un gesto de renunciamiento. La verdad, se lo llevó puesto el fracaso. No había manera de continuar, que él tuviera la idea de que pudiera continuar. ¿Con qué continuar? Con un proyecto que está totalmente agotado. Otra cosa anecdótica. Guzmán. Este muchacho sigue dando vueltas. Hay que ser caradura. Vos viste que él habló de la crisis del 89 como si él hubiera vivido en el 89. Mira, yo no sé si estoy muy equivocado, pero me parece que tiene 40 años. Él tenía 7 años. Él no puede decir, yo veía las caras tristes que había en el 89. ¿La cara triste de quién veía? Bueno, en fin. Si eso es porque, según dicen, es asesor o sigue trabajando en el gobierno. Si eso es lo que nos van a proponer, bueno, así estamos, ¿no? Y voy a tu pregunta. Mira, ¿sabes? Yo me parece que
con la renuncia de Alberto Fernández se ha terminado un ciclo. Se ha terminado un ciclo. Podemos verlo, esta década desastrosa, ya está, ya se terminó. No hay manera de poder resucitarla. Lo dice la economía, lo dice la finanza. ¿Por qué esta situación económica está al borde de la explosión pero no explota? Porque están sujetos al Fondo Monetario y algo que pueda hacer el gobierno de Estados Unidos. Fíjate qué parábola que han dado, qué vuelta que han dado, ¿no? De estar alineados con China y con Rusia, y ahora están pendientes de que Estados Unidos siga apoyándolos en el fondo o que les tire alguna cantidad de fondos para poder subsistir, porque esta situación económica, Guillermo, está al borde del precipicio, es así. Pero lo más importante es que estamos en un fin de época. Esa época que vos dijiste que empezó con la devaluación del Kicillof, esa devaluación ahí solitaria, esa devaluación sin compensar de Kicillof en el 2014, esa época que empezó ahí y que fue está terminando como una década realmente desastrosa, perdida, se está terminando. Porque ¿cómo resucitar las políticas que nos llevaron a esta situación? Muy difícil. Bueno, la renuncia del presidente, la anterior renuncia de Cristina, está dejando abierta una posibilidad. Esa posibilidad es la reestructuración del peronismo, esa posibilidad es que haya verdaderamente una corriente peronista, que sea en el frente que sea, pero que lidere ese frente al peronismo y la doctrina peronista, y eso es lo que yo creo que puede salvar al país decididamente de este desastre que estamos viviendo. Totalmente de acuerdo, Pablo, y sobre todo porque la opción que queda son las antorchas desfilando del Partido Obrero por la 9 de julio yendo a la Casa de Gobierno. No fue un hecho menor. Eso no tuvo la suficiente difusión en los medios, algunos canales lo tomaron, pero yo te digo que causó mucha inquietud, mucho temor en el barrio. Yo contaba hoy que incluso en el gimnasio que voy, que no son muchachos que lo ablandás en el primero hervor, todos le pegan a la bolsa, todos son muchachos bravos. Dice, che, ¿qué hacían esto caminando acá con la antorcha? ¿Y qué hacemos si se le ocurre usar las antorchas? ¿Está bien? Guillermo, ¿y vos qué le decís? Guillermo, permitime algo, vos hablaste de temor. Hay otro hecho que yo le doy una importancia crucial. Viste que Milei habló en el foro del Yao Yao. Milei despertó un temor como hace mucho que no se ve muchos medios empresarios. Despertó temor. Y hay algunos que lo han calificado en reuniones privadas como irresponsable. Ahora, si Milei, que parece que estuviera creciendo, etcétera, etcétera, se lo toma como un muchacho irresponsable que puede generar un segundo tsunami más poderoso que el que estamos viendo ahora, te das cuenta que se abre una posibilidad importante en los medios sociales, entre los trabajadores, entre los empresarios, para que apoyen realmente una reversión de esta década de políticas fallidas. Muy bien, muy claro. Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están? Bueno, siguiendo las noticias. Hago una adivinanza. Dale. Para el equipo de la hora de Moreno, porque viste que toda esta tarde aparecieron el gesto de grandeza y viste unas cuantas cosas que llamaban bastante la atención, pero esta a mí me llamó mucho la atención. Dice, desde el mismo día en que asumió, ahí se diferencia, Alberto Fernández, lamentablemente predije que este gobierno iba a terminar como lo está haciendo.
Este no era un gobierno peronista y no íbamos a tener los resultados esperados. Lejos de mejorar la situación, la empeoró. Moreno, la única diferencia es que lo dijo en aquel sábado famoso, ¿no? Antes de las elecciones, o antes de las PASO. ¿Quién dijo esto? Tiene que haber sido alguno de los que están dando vuelta acá en el oficialismo. A ver quién es. Bueno, Bernie. Ah, bueno. Bueno, Un Bernie, compañero. sí, está bien. Un compañero que, bueno, hoy se animó a decir que no era un gesto de grandeza, como diciendo, bueno, está bien lo que hizo, pero, a ver, defino esto, porque la verdad que esto de estar hablando del gesto de grandeza, lo que tendría que haber es un poco de humildad y responsabilidad y pedir perdón de este desastre. Como dijo Pablo, esto se va porque se va. Además, ojalá hubiésemos tenido otra circunstancia donde nos hubiésemos equivocado con el pronóstico y hoy estaríamos deseando que tuviésemos una continuidad como sería lo normal, un segundo mandato del presidente. Pero esto es tal el desastre que, bueno, hasta Estados Unidos le dice aparentemente, pibe, salí del medio. Hacete un costado. Exacto, hacete un costado, pibe. Ahora, bueno, vos me hiciste mención a un discurso que a mí me pareció también notable esta semana, del ministro Costa, por cómo lo había estructurado, creo que era en Quequén. Y por eso me parece que está bien que ellos se junten, que todos los socialdemócratas trabajen, así como una vez una patria contratista, que trabajen por la patria socialdemócrata y que nos dejen de hinchar al resto, de hacer el centrismo ridículo, porque nos hacen gastar energía al divino botón. Que se junten estos radicales socialdemócratas, estos que se progresistas, y que empiecen a trabajar por la patria socialdemócrata. Y vos hiciste mención a ese discurso y me parece que es muy aleccionador, porque les sirve a ellos dejarnos de joder también un poquito, ¿no? A ver. Bueno, porque además, hagamos un poquito de memoria, ¿no? 2014 y 2015 fueron los dos últimos años del gobierno, del segundo mandato de Cristina. Y entonces el ministro era Axel Kicillof, su viceministro era Álvarez Sajiz, el que era responsable de la energía era Arceo, y por ahí, bueno, estaba en comercio intentando reemplazar al gran Moreno en la Secretaría de Comercio. Ahora, ¿qué hicieron en el 2016? Apenas terminó, porque primero en el 2015 lo que hicieron es boicotear al candidato que teníamos, que era Scioli. Lo boicotearon, pero explícitamente. Después hubo hasta confesión de parte. Pero además, ¿a qué se dedicaron? Álvarez Sajiz a hacer la consultora, Arceo a hacer la consultora, y Augusto Costa a tocar la guitarra, porque Alberto Fernández no es el único que toca la guitarra. Entonces, ¿qué podés encontrar de Augusto Costa durante el macrismo? Es que editó un disco con otro que era su jefe de asesores. Y nosotros estábamos laburando en el PJ y laburando bajo tu conducción en un equipo extraordinario, donde, como tantos, entre ellos por supuesto estaba Pablo, pero digamos, había muchísimos compañeros nucleados en una mesa. ¿Y a qué vinieron los del equipo de los representantes de Axel? A decir que indensáramos las tarifas. Entonces, eso es, a ver, ¿de qué estamos hablando? Entonces yo lo que diría es que en realidad ahora sí, como dijeron en el 2015 que el candidato era el modelo, en lugar de Scioli, bueno, era una figura ridícula la que planteaban, que digan ahora, el candidato sí es el modelo, y tiene que ser el modelo peronista de producción y trabajo, de distribución, de desarrollo, de inclusión. Ese tiene que ser, entonces, a ver, vayamos al lema que tuvieron. El candidato es el modelo. Hoy quiero el candidato que es el modelo. Es imprescindible que tengamos el candidato es el modelo, pero el modelo peronista. Y si no, que lo expliciten, como decís vos. Tengo otro modelo, explicitalo, y bueno, y si los votan, que los voten. Pero entonces pongamos todo en blanco y negro, no que se disfrazan de peronista, aprenden algunas estrofas de la marcha y parece que son peronistas. O todo el mundo los
los caracteriza como peronistas. La verdad que estoy muy enojada, porque es tremenda la situación que estamos viviendo. Atrás hay un nivel de pobreza que, como ya lo dijimos en otro programa, en realidad la pobreza es muy superior a los números que se están mostrando, porque ya pasaron varios meses de una exclusión tremenda, tremenda. Es exactamente así como lo está señalando. Imagínate que la pobreza que plantea el gobierno a través del INDEC es de septiembre del año pasado, porque se mide por trimestre, se publica por semestre, se publicó el segundo semestre, es el promedio de los 2 segundos trimestres, el promedio te daría septiembre, pasaron 6 meses, imagínate con una inflación que va de 8 al 10 mensual en alimentos, así que la pobreza en está alimentos bien arriba superior, del 50. Bien arriba del 50. En fin. Pimpi, ¿qué tal, Pimpi, querida? ¿Cómo estás allá en Bariloche? Muy bien, ¿Cómo muy te, bien. Muy bien, acá con la cómo tenés familia. para iluminarnos en la semana política y esto que ha hecho el presidente y que de alguna manera nos posiciona en otro diseño? Me parece que la descripción que han hecho ustedes y Chayú y la Bea son exactamente de lo que se trata. O sea, Fernández no ha tenido más remedio que correrse de la absurda candidatura que no podía nada más que ser parte de ese esquema que pretendía instalar entre nosotros, que estas elecciones no son importantes. Entonces están todos lanzados como jauría a agarrar los puestos que se pueda, ¿viste? Para hacer estructura, ganar lugares para la próxima. Total, lo único que no importa es la patria, lo único que no importa es el pueblo, lo único que no importa es que haya un proyecto de país. Entonces, venían en esa sintonía y la verdad es que la realidad la atropelló, me parece, ¿no? Lo atropelló al presidente, pero también atropella a todos los especuladores que estaban detrás de esa pseudoingeniería, haciendo las movidas, las movidas para hacer el operativo Clamor y esto y aquello, y nos desafía a nosotros, creo, y a todos los peronistas de buena voluntad que discutamos lo que hay que discutir. ¿Qué va a pasar en estas elecciones? Vamos a estar proponiéndole al pueblo argentino una esperanza, una posibilidad de salir de esta decadencia para volver a tener un pueblo en condiciones de trabajar, empresas que sean rentables, una economía ordenada, un país ordenado, los chicos yendo a la escuela, a la calle siendo vivible, o vamos a tener la resignación de los Rodríguez Larreta, de los Alberto Fernández, de los que se conforman con que haya entre un 60 y un 70%, más o menos dentro del esquema, y a lo demás tirarle unos mangos, total. Bueno, eso que es lo que está en discusión en este proceso electoral, bueno, a nosotros nos desafía y esperemos que sean muchos otros compañeros peronistas que se pongan a la cabeza y con toda la voluntad para que este proceso electoral defina y dé posibilidades, no de otros 10 años, 8 años, sino de dar vuelta al codo de la historia para que finalmente la Argentina industrial, la Argentina del trabajo, la Argentina del desarrollo, la Argentina un crecimiento que nos tenga a todos los argentinos con la posibilidad de trabajar, a las mujeres con el reconocimiento del trabajo que ya venimos haciendo, a nuestros mayores cuidados, bueno, que tengamos esa posibilidad para que no tengamos vuelta atrás. Así que, bueno, creo que se van como sincerando en un punto las cosas, por más que digan lo que digan, ¿has visto? No importa que vengan a hablar de que la grandeza, la generosidad, todas esas paparruchadas que se dicen, que quién se las puede creer, hermano. No hay autopercepción posible en esto. ¿No? Y mire que esto va a tener sus repercusiones en Capital, porque Capital va a ser un intenso territorio de disputa entre el proyecto socialdemócrata en términos ideológicos y el peronista en términos doctrinarios. Porque, claro, cuando uno plantea la reindustrialización de la Argentina, tiene su impacto en la capital federal, pero en términos territoriales es obvio que cuando uno habla de los grandes complejos industriales no va a estar pensándolo en Parque Patricio, esto es ridículo.
es obvio que el debate va a ser un debate en los claustros, en las iglesias, va a ser un debate en las plazas, porque este va a ser el debate también sobre el rol de lo permanente y de lo trascendente. Usted no se olvide que tuvimos a Durán Barba diciendo que en el siglo XX habíamos terminado con las religiones politeístas y en el XXI íbamos a terminar con las monoteístas. Y ese debate va a ser sustantivo en la capital federal. Y a mí me parece que Lustó, que es el que tiene el caballo del comisario, porque lo acompañan los radicales socialdemócratas y lo acompaña la parte del pro socialdemócrata y la cardio socialdemócrata, va a ser interesante ofertarle un jefe de gobierno que sea capaz de discutir con él desde la trascendencia. Desde la trascendencia, no solo la salud, la educación, y bla, 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 sino desde las trascendencias, desde los principios y valores, del ser, de por qué estamos, para qué estamos, qué pasa después, qué es el tránsito, qué es el reino de los cielos, qué es el reino terrenal, qué significa esto, el del alma del pueblo, por qué nosotros hablamos como Evita, la guía espiritual de la nación. Mire, va a ser una elección quizá distinta, no solo en la capital federal planteado desde la base material, sino también desde la base espiritual. Va a ser muy interesante la elección en la capital federal porque hay uno de los exponentes, de los más importantes en términos de la socialdemocracia, que es Lustó, acompañado por el que es el candidato a presidente, que se supone que ellos es el que van a acompañar, que es Larreta. Y ese debate en términos doctrinarios se va a dar en la capital. No va a ser si el asfalto, la luminaria, alumbrado barrial, eso va a ser también, pero va a ser fundamentalmente desde los principios y valores que nosotros tenemos y que ellos no tienen porque son posmodernos. Y vamos a ver qué nivel de candidatos vamos a tener. Y bueno, si querés, perdón, Adri, querida, te quiero decir algo, abonando aquello a lo que vos estás refiriéndote, Guillermo, porque seguramente ustedes no tienen por qué tener esto presente, pero vos sabés que el Estatuto Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires del año 96 es el único estatuto de las jurisdicciones de esta nación que ha excluido a Dios de su formulación. Vos sabés eso. Sí, claro, y porque era el progresismo en acción. Era absolutamente, como fuente de toda razón y justicia. Con todos los representantes abonando ese punto de vista. Sacaron a Dios y eso, decir que, por supuesto, la mayor parte de las personas no están todo el día con la Constitución bajo el brazo y consultando qué dice, obviamente, y no porque lo hayan sacado a Dios de la Constitución, lo han sacado del corazón y de la fe de nuestro pueblo, ni el de la capital federal, ni por supuesto de todo el país. Así que yo creo que eso que vos estás señalando, Guillermo, es muy importante. O sea, eso es como que marca también otro aspecto en el cual esta elección va a ser muy importante, porque vamos a estar poniendo en discusión algo que hace mucho tiempo que en la ciudad de Buenos Aires se tapó, porque esto que yo estoy reflexionando, les estoy comentando a ustedes, no sé si ustedes lo tienen presente, y estoy segura que la mayoría de las personas no lo tienen presente, porque no andamos consultando la Constitución. Y la gente cita la Constitución solamente para decir, che, esto está previsto en la Constitución que tiene que cumplirse esto o aquello. Y por supuesto, como a Dios no se lo puede encerrar en una Constitución. Pero, respetándolo a nuestro pueblo, ahí no debió haber sido sacado. Nunca debió haber sido sacado. Ese debate y ahora hay una movidita, te digo la última, hay una movidita donde dice que junten firma para sacar a las iglesias de la ejecución de las políticas públicas. Cuando yo escuché eso y vi eso, pregunté, ¿no queremos más escuelas parroquiales? Solo te digo, para no hacer una discusión conceptual, ¿me entendés? Solamente para decir una cosa tan práctica, tan obvia como esa. Pregunté, no tengo respuesta todavía. Para ir terminando con el programa, que le vamos a dejar el cierre a Guitia, me queda una situación que es las declaraciones del gordo de Delía. Ahí el gordo dice que atendía yo con la pistola arriba de la mesa, eso es toda estupidez. Para que tengan idea,
haciendo a ojo de buen cubero, yo creo que tenía entre 80.000 y 100.000 audiencias contadas de a uno, las personas intervinientes por año. Tuve 7 años y medio. A ojo de buen cubero deben haber pasado por mi despacho 700.000 personas en 7 años y medio. O sea que hubo tiempo más que suficiente para que alguno haga una denuncia con los 4 años de Macri. El problema central no es ese, porque es que si la pistola, no pistola, el gordo. El otro tema es que se metió con el INDEC, la compañera ya está muerta, decía que era 5 y que publicábamos 3, todas pavadas. En todo caso, que se presente en el juicio que voy a tener sobre si se trucharon o no las cifras del INDEC y diga yo vi cómo Moreno, Beatriz y demás trucharon las cifras. Y si no, cuando lo citen como testigo va a tener que decirlo lo mismo que Kicillof. Miren, hablé porque tenía que hablar. Ahora, si hubiese esperado algunos días más se quedaba sin candidato, porque todo eso lo hizo para quedar bien con Alberto. Hubiese esperado 2 o 3 días más, porque no solo dijo eso, sino que dijo que la obra pública de la década ganada fue con corrupción, que ahora el bueno de Alberto hizo no sé cuánta obra pública y no había ninguna denuncia de corrupción, pero que la otra década nos llenamos de denuncias de corrupción, que obviamente están en la cabeza de los que fueron presidentes en aquel momento, que es Kirchner y después Cristina. Cristina se sabrá defender. Ahora, en el caso de Kirchner, que está muerto, me parece que es una injusticia horrible, digamos, echarle el fardo de que Kirchner era corrupto, un hombre que se murió, viniendo de Delía, me parece que se tendría que haber mordido la boca. Si Cristina fue o no corrupta, yo digo que no, pero si él dice que sí, se va a defender, está viva. Ahora, el muerto no se puede defender. Estuviste mal, Delía. Sí, te metiste con un muerto, no tiene sentido. Y aparte ahora te quedaste sin candidato. Pero lo peor que se puede ser del peronismo son estas cosas, hablar por hablar, decir, eso tiene un adjetivo, lo vado, ya lo sabés. No tiene ningún sentido lo que hiciste, ningún sentido lo que hiciste. Así que ya vas a tener oportunidad en el juicio que voy a tener sobre el INDEC para demostrar lo que vos acabás de decir. Y si no, bueno, esto no merecía más que aclaración que un minuto y medio, así que Guitia quería hacer esta declaración y usted cierra el programa y termina con sus pensamientos. Por ahí circula, pero no sería tan así, que Scalabrini Ortiz decía que cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Uy, yo se lo escuché al genio riojano eso, pero bueno, usted dice que es de Scalabrini. No, decían por ahí, pero creo que, digamos, Perón también lo decía y remite a otros, así que hay que buscar bien cuáles son las fuentes, porque estas cosas a veces quedan diluidas o se mencionan muchas fuentes. No, lo único que quería decir yo para cerrar el programa, porque ya tienen que venir los siguientes compañeros, es que la instancia política, y cuando hablamos de instancia política estamos hablando de transformación política. Para nosotros la política está entendida como transformación de la realidad, digamos, para mantener un status quo, digamos, no. Una dimensión son las elecciones, pero está la dimensión profunda, que es la que nos convocó a nosotros desde el principio, porque nosotros hicimos una propuesta modélica y política. Es el debate profundo del modelo y de las ideas. Ya basta. Este momento histórico urge que debatamos ideas, nos sentemos y volvamos a definir de manera lo más mayoritaria posible un modelo de nación orientado a la producción que deje atrás definitivamente este modelo especulativo rentístico. Perfecto, que deje atrás este capitalismo de los banqueros. Guitia, nos vemos el viernes que viene. Sí, un abrazo. Vamos con una canción. Nos vamos con Los Redondos, ¿no? Y bueno, un abrazo a todo el equipo de Radio Caput, a Noelia, a Fernando, a quienes retransmiten el programa y a todos nuestros compañeros. Sí. Fuerte abrazo peronista. Con Los Redondos nos vamos. Chau, chau.